Las novelas de detectives clásicas siempre han jugado con la idea de lo desconocido. Pero ¿qué pasa cuando el misterio se convierte en horror? En los últimos años, hemos visto una transformación en la que los relatos de investigación han adoptado elementos del terror. La lógica y la razón ya no son suficientes cuando los detectives se enfrentan a fuerzas inexplicables. ¿Cómo ha evolucionado este género para sumergirnos en el miedo más profundo? Sherlock Holmes, el detective más famoso de la literatura, se enfrentó a lo inexplicable en El sabueso de los Baskerville. Aunque la historia tiene una explicación racional, el ambiente gótico y la sensación de amenaza sobrenatural lo acercan al horror. Este tipo de narrativas han inspirado a escritores modernos a fusionar el misterio con el terror, creando historias donde la lógica se desmorona ante lo desconocido. Agatha Christie, la reina del misterio, también coqueteó con el horror en algunas de sus novelas. 10 negritos es un claro ejemplo. Una isla aislada, asesinatos en serie y una sensación de fatalidad inminente. La historia juega con el miedo psicológico, dejando a los personajes atrapados en un destino inevitable. Este tipo de narrativas han influenciado el terror moderno, donde el miedo proviene de lo desconocido y lo inevitable. El horror en las novelas de detectives no siempre proviene de lo sobrenatural. A veces, el verdadero terror está en la mente humana. El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith, nos muestra cómo un asesino puede manipular la realidad a su favor. La tensión psicológica y la sensación de que el peligro acecha en cada esquina convierten esta historia en una pesadilla inquietante, donde la verdad es tan aterradora como la mentira. El horror cósmico de H.P. Lovecraft también ha influenciado el género detectivesco. En El horror de Dunwich, la investigación de sucesos inexplicables lleva a los personajes a descubrir horrores que desafían la comprensión humana. La idea de que la verdad puede ser más aterradora que la ignorancia ha sido adoptada por muchas novelas de detectives modernas, donde los protagonistas enfrentan fuerzas que no pueden comprender ni detener. El noir y el horror han encontrado un punto de encuentro en historias donde la ciudad misma se convierte en un ente amenazante. En El largo adiós de Raymond Chandler, la corrupción y la desesperanza crean un ambiente opresivo. En relatos más modernos, este pesimismo se transforma en un terror tangible, donde las sombras de los callejones esconden algo más que criminales. La ciudad deja de ser un escenario y se convierte en un monstruo. El detective, como víctima del horror, es una tendencia creciente. En True Detective, la investigación de un crimen se convierte en un descenso a la locura. La idea de que el detective no solo resuelve el misterio, sino que también es consumido por él, añade una capa de terror psicológico. La verdad no siempre es liberadora. A veces es una maldición que arrastra a los personajes a un destino peor que la ignorancia. El horror en las novelas de detectives también se manifiesta en la idea de que el mal es ineludible. En El silencio de los corderos, Hannibal Lecter representa un tipo de terror que no necesita lo sobrenatural. Su inteligencia y su capacidad de manipulación convierten cada conversación en un juego mortal. Este tipo de personajes han redefinido el género, mostrando que el horror más profundo puede provenir de la mente humana. El miedo a lo desconocido es un elemento clave en la fusión del horror con el misterio. En La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft, la investigación de un pueblo aislado lleva al protagonista a descubrir horrores inimaginables. Esta estructura ha sido adoptada por muchas novelas de detectives modernas.
donde la búsqueda de la verdad conduce a revelaciones que desafían la cordura. A veces, la mejor opción es no saber. El detective enfrentándose a lo inexplicable es un tropo que ha ganado popularidad. En los casos de Charles Dexter Ward, la investigación de un crimen lleva a descubrir secretos que desafían la realidad. La idea de que la verdad puede ser más aterradora que el crimen en sí ha sido explorada en muchas historias modernas. Cuando la lógica se enfrenta a lo imposible, el detective deja de ser un héroe y se convierte en una víctima.